capítulo 16, versículo 6. ¿Sí? ¿Tienen? Vamos a leer juntos. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor, te damos muchas gracias en esta bella tarde, porque nos has regalado a nosotros mucho amor al traer una liberación tan grande de culpa y de pecado que teníamos, al recibir ese mensaje de amor, el perdón de nuestros pecados. Amado Dios, ahora que somos libres, queremos vivir una vida agradable a tus ojos. Oramos para que nos ayudes a tener mayor fuerza, entendimiento y sabiduría para nosotros poder vencer todo lo que se presenta en el camino, todas las dificultades, las luchas, todas las problemáticas que conlleva el diario vivir en esta tierra, agarrados de tu mano. Señor, gracias por la iglesia de San Ramón, esos hermanos tan valientes y fuertes que han perseverado en la fe, muriendo a los deseos de la carne, muriendo sus pasiones, y aquí con la esperanza que muchas personas van a ser salvas por medio de la predicación de ellos a esas almas. Oramos, amado, para que la palabra de hoy pueda traer mucha alegría y gozo, también mucha exhortación a nuestras vidas, para mayor crecimiento espiritual y que pueda llevar mucho fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una meditación que he tenido durante estos últimos semanas es sobre cómo se debe comportar la iglesia. ¿Cómo se debe comportar la iglesia? Y una pregunta con la que estudié hoy en la iglesia de San José es: ¿qué es un justo? ¿Qué es un justo? Parece que esta condición de justo se ha tergiversado dentro de la iglesia un poquito, ¿sí? Y si no se hace un alto en el camino, nos vamos a ir desbordando hasta llegar a algo muy malo para la iglesia, ¿sí? La Biblia nos enseña a nosotros que el pecado debe de ser corregido, tiene que ser corregido. Así dice Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y verdad, ¿sí? Misericordia y verdad se corrige, se aplaca, se apacigua. Esa palabra en hebreo es eso: se evita, se limpia, repito, se aplaca, se apacigua, se corrige, se evita, se limpia. Sí, entonces con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué el hombre se aparta del mal? Con el temor a Dios. ¿Sí? Una iglesia que no tiene temor de Dios es una iglesia que va a vivir continuamente pecando contra Dios. Al no haber temor en su corazón, entonces lo que prosigue en la vida de muchos es el pecado. Dice Proverbios, ahí estamos cerca, capítulo 29, versículo 16. Proverbios capítulo 29, versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Por qué hay muchos impíos en una congregación? Porque no hay temor de Dios. Si no hay temor, hay mucho pecado. ¿Cuándo es que un justo renacido comienza a crecer en santidad para con Dios? Cuando tiene temor de Dios. Si no hay temor, hay mucho pecado. Entonces, si nosotros permitimos que los impíos, ahora yo estoy enseñando a la iglesia de Tibás, que como es un poco grande, entonces las familias traen a sus amigos, conocidos y también familiares, invitan a sus hermanos, tíos, papás, y estaba sucediendo algo que alguien trae a su familiar y el familiar dice: qué lindo aquí, me gusta mucho, voy a seguir viniendo aquí. Entonces inmediatamente hablan con los líderes del sector: ¿lo podemos meter a un sector? Entonces los líderes del sector: pastor, fulana de tal dice que si puede. No se puede, no se debe. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa en dar mucho amor a los pecadores, pero no darles un espacio como pecadores. Como pecadores no pueden tener un espacio en la comunión de los santos, porque donde hay muchos impíos, mucha es la transgresión. Porque los justos no pecan como pecan los impíos.
Los impíos son arrastrados por sus pasiones y deseos, los justos no. Entonces comenzamos a permitir 1, 2, 3. Nosotros, les cuento un secreto, empezamos hace 1 año y medio más o menos con los sectores, ¿sí? No teníamos. Hicimos 6 sectores. Tomamos todo el grupo y lo dividimos en 6 sectores. Teníamos una gran lucha porque yo no debía hacer acepción en ese momento. Solo los justos, no. Porque tenemos personas con 6, 7, 8 meses de asistir, pero no han entendido el evangelio. Entonces, porque a mí no me meten, ahí no hay amor. Entonces, lo dividimos. Ahora, en este momento, 1 año y medio después, podríamos ya ver un fruto muy precioso en que la mayoría de los miembros de un sector ya son justos renacidos. Sí, gracias a Dios, pero ahora los que llegan no deben entrar. Hay que dar chance a su crecimiento tanto en la fe, primero ser justos renacidos, llevando buen fruto, pueden entrar. Santiago capítulo 5, dice una palabra aquí, versículo 19 y versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo tienen? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿sí? Alguno que estuvo dentro de nosotros se extravió. ¿Qué significa se extravió de la verdad? Allí muy importante comprender esto. Verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador, entonces ese que se extravió de la verdad, ¿era justo o no era justo? Sí, que unos dicen sí, otros dicen no. Sí, ¿podría un justo renacido tropezar un poquito? Sí, podría. Sin embargo, aquí el texto está hablando de un pecador. Así dice el 20. Lea o sígame con su vista. Pero el que le haga volver al pecador, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, parecía, entró, se mezcló, caminó y con testimonio verbal engañó. ¿Sí? Dijo, yo soy un justo renacido, yo no tengo pecado. Y esto es muy delicado lo que voy a decir, porque algunos están engañados, algunos engañan, ¿sí? A los que les rodean, pero algunos están engañados a sí mismos. Sí, hace un tiempo atrás un muchacho cayó en un pecado muy grave en la iglesia y yo lo atendí. Y él mismo, después de recibir buena palabra, llegó a la conclusión, yo no soy justo, no puedo ser justo. Ahora entiendo, pero fue un muchacho que predicó a personas, fue un muchacho que nosotros hicimos un folleto con el primer seminario. Él con ese folleto andaba predicando a personas, evangelizando, un muchacho que daba testimonio, un muchacho que había supuestamente crecido en la fe, no era justo. Él mismo pensando que era justo, no era justo. Ajá. Pero entonces, ¿dónde queda la palabra que dice sí. Ay, la hermana se sabe el texto bien, bien. Felicitamos. Ajá. Sí, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay hermanos justos renacidos que eventualmente cometen un pecado. Eventualmente. ¿Qué es la labor de un pastor? Por eso las ovejas tienen que aprender a tener sus pastores. Sí. ¿Quién es nuestro pastor celestial? Cristo, pero Él tiene ayudantes. Las ovejas tienen que aprender para chequear y discernir. Ese caso de ese muchacho, él creía ser justo. Después de que nos reunimos y yo comienzo a compartir la palabra más a profundidad con él, él llega a la conclusión, yo no soy justo renacido. Me muero así y me voy al infierno. Un día él había tenido un accidente y se había quebrado una mano y lo operaron. Y ya, después de que pasaron algunos años y él hace este pecado. Después de este pecado, yo le pido por favor estar un tiempo fuera de la congregación. Entonces yo estoy orando por él. En esa semana que él está fuera de la congregación, choca otra vez. Ya habían pasado como 2 años y toda su mano se la despedazó.
ahora está esperando una operación. Él llega con su mano a mi oficina para reunirnos y yo estoy compartiendo con él. Y él me dice, pastor, yo tengo temor de Dios. Él se está defendiendo no con violencia, no se está defendiendo como una persona necia y terca. Él se está defendiendo con lo que él cree que se puede defender. ¿Me explico? Porque hay gente terca y necia. Él simplemente está diciendo, no, pastor, yo tengo temor de Dios. Y yo le digo, ¿cómo una persona que tiene temor de Dios va a hacer ese pecado que usted hizo? ¿Cómo va a ser? Pastor, pero la Biblia, por eso la Biblia dice y habla mucho de la fornicación, sí, por lo mismo, porque Pablo sabe cuál es la sentencia para alguien que fornica. Por eso Pablo tantas veces dice, no forniquen, porque hay que sacarlos para la destrucción de su cuerpo, a fin de que, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Luego él dice, pastor, yo antes era muy perverso. Pastor, yo hacía y menciona un montón de pecados para defenderse. Entonces yo le explico, o sea, yo antes fornicaba con 10 mujeres, ahorita solo fornico con una, mermé. De 10 a 1, uy, un montón. Entonces eso sí se permite. También quita eso de la lista. Entonces él estaba observando y dice, pastor, ¿por qué me sacan de la iglesia? Si cuando Pedro pecó, Jesús lo abrazó con amor. Jesús lo abrazó y no lo sacó de la iglesia. ¿Por qué a mí me van a sacar de la iglesia? Él se está defendiendo completamente. Yo le explico 1 Corintios 5, le explico la gravedad de su pecado. ¿Se acuerdan qué pasó en 1 Corintios 5? Un muchacho cometió fornicación con su madrastra. En el Antiguo Testamento, Rubén cometió fornicación con la esposa de su papá. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. La Biblia dice, y esto lo llegó a saber Jacob, y ya, no pasó nada. Pasaron unos años, y cuando Jacob estaba muy viejito, llamó a sus hijos para bendecirlos. Y Rubén, venga, usted es el primogénito, ya no lo serás más, porque te has subido a mi lecho. Ahora tú serás servidor de tus hermanos. Siempre el pecado trae disciplina. Cuando 1 capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Punto. ¿Cuáles cosas? Todo el capítulo 1 de 1 ¿Qué dice el capítulo de 1 Si ustedes en verdad tienen comunión con el Padre, tienen comunión conmigo. Y esta es la verdadera comunión, que es que amen al Padre, que se guarden, estoy parafraseando, que se guarden para Él. Peco, se rompe la comunión. Ahí está en 1 1. Peco, soy aislado en la comunión. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre. ¿Qué hace ese abogado? Está hablando de la eternidad, no de la disciplina en la tierra. La disciplina en la tierra es ejecutada por el mismo Cristo siempre, porque Él no es débil para disciplinar. Entonces este muchacho me mira a los ojos y me dice así, pastor, yo me he drogado siendo justo. He tomado licor siendo justos. He ido donde las prostitutas siendo justo. Pastor, ahora entiendo por qué yo he vivido así, porque no he nacido de nuevo. ¿Por qué yo siendo renacido voy a vivir así en ese pecado? No puede ser, pastor. Y yo le dije, por eso siempre que usted ha predicado, nadie se ha salvado nunca. Usted se coló como uno más. Entonces dice, y siempre me justificaba, es que yo era tan pastor porque yo era del mundo completamente. Ahora que estoy en la iglesia, he tomado, pero no como antes. He fumado, pero no como antes. Y se justificaba en así. Pero eso no aparece en la Biblia, hermanos. Dejamos meter eso a la iglesia y se perjudica completamente. Un grupo así como ustedes, se mete un fornicario, se mete dos fornicarios, entonces eso va a perjudicar. Por eso los santos crecen en discernimiento, para saber chequear, para saber confrontar. No es solo por lo que una persona dice. Dice Santiago 5:19, hermanos,
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué significa extraviarse de la verdad? Es que el problema es que aquí muchos lo toman como a un pensamiento meramente teológico. Como que me extravié de la verdad, es que ahorita yo estoy haciendo la oración de fe, que también es una manera de extraviarse, pero aquí extraviarse de la verdad es por el pecado. La Biblia dice, no forniquen, pero yo digo, hay que tener misericordia. La Biblia dice, no adulteren, pero yo digo, pero hay que tener misericordia y dejar hasta que el hermano cambie. Así, este muchacho pensaba que Pablo había mandado a Corinto a decirle a ese muchacho, por favor, no peque más porque vamos a tener que sacarlo. No, fornica, se saca. Pero estoy arrepentido. ¿Y cómo sabemos que está arrepentido? ¿Cómo sabemos que está arrepentido? Este muchacho estuvo 13 días de mi primera reunión fuera de la iglesia, 13 días. Segunda reunión, en la primera reunión lloró y estoy mal, me siento mal. Pastor, lo que usted diga yo lo voy a hacer, sí, estoy mal. Ok, por el momento sale y después nos vamos a reunir. 13 días me mandaba mensajes, pero es que Jesús amaba a Pedro y pecó y lo abrazó. Pero yo tranquilo, no puedo reunirme ahora. Cuando nos reunimos, segunda reunión, completamente ya, con buen tiempo, le abro la escritura, le explico su condición. Usted tiene que saber en qué condición se acerca a Dios. Por la palabra te estás acercando como un pecador o te estás acercando como un justo que hizo una cuestión muy mala. No, como un justo que hizo una cuestión muy mala, pero después se dio cuenta que eran 2, que eran 3, que eran 4, se descubrió su corazón. No, yo no soy justo. Ahora dice, pastor, tengo demasiado temor, porque la sentencia de la Biblia es muerte. Esa es la sentencia. La Biblia dice, saquen a ese fornicario entre perversos, sáquenlo, por favor. Así le llama perverso. Ni siquiera le llamó un pecado, le llamó perversidad. Nosotros como justos tenemos que tener una mente santa y un corazón santo, unos ojos santos, unas manos santas. Como justos tenemos que vivir para Dios. Viene un pecador, tiene que darse cuenta que esto aquí es diferente. Un pecador, más por lo que usted habla, tiene que ver su vida, su responsabilidad, su pasión, su amor, su entrega, su esmero por Dios. Porque cuando una persona recibe el Evangelio es sellada por el Espíritu. Y la Biblia dice en el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero algunos todavía no saben hacer volver al pecador de su error, porque tienen más misericordia que Dios. Y tratan con demasiada, según ellos, misericordia al pecador. Hay que tener paciencia y Dios va a ir obrando poquito a poco. Entonces, se trata livianamente estas cuestiones, la iglesia corrompida completamente. Tenemos que tratar con el entendimiento de la Biblia. Por eso es tan importante los pastores en la iglesia. Por lo menos en el caso de este servidor, durante el ministerio pastoral como justo, santo, renacido, he cometido muchos errores en hacer volver el pecado. Hace un par de años el pastor Samuel me dijo en una reunión, Pastor Víctor, usted está predicando muy mal seguramente. ¿Por qué? Le digo yo, porque mucho pecado en ti vas. Porque yo siempre le consulto, pastor, pasó esto, pastor, pasó aquello, pastor, pasó lo otro. Mucho pecado en ti va, me dice. Y a mí me cayó un poquito mal. Yo sé que yo no soy el mejor predicador, pero caramba, pastor, me lo hubiera dicho a mí solo, delante de todos los pastores, para que así yo me quedé callado pensando. Claro, al pasar el tiempo, descubro que yo tenía razón el pastor. Al yo predicar mal, daba de alguna manera impresión de que aquí uno puede ir poquito a poco. Cuando el Espíritu sella, Él transforma la vida de una persona. Transforma completamente. Sí, quedan algunos residuos que se tienen que ir purificando, pero nunca un adulterio, nunca una fornicación, nunca, no puede ser. Ya como justo renacido, se te explica que eso es un pecado que aborrece Dios.
se supone que para ser justo, no, se supone no. La Biblia enseña que para poder ser justo tengo que haberme primero que arrepentido. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Alguien que cree en el Evangelio sin arrepentimiento va camino al infierno. Solamente que profesa un mensaje. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando? El evangelio, o sea, ese evangelio que nos da entrada al reino de los cielos, ¿sí o no? Por medio del evangelio. 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Donde se me expuso el pecado. Siento un dolor terrible por haber pecado. Descubro que por ese pecado voy a ir al infierno. Descubro que no puedo hacer nada para limpiarme delante de Dios. En ese momento me predican el evangelio cuando estaba perdido. Sin predicarme el evangelio, le decimos a esa persona, ¿ya está convencida para irse al infierno? Sí. ¿Eres un pecador? Sí. Ok. Tienes que dejar de adulterar si no te vas al infierno. Si cree honestamente, usted cree que quiere ir a adulterar, quiere dejar de adulterar. No es el camino correcto, pero lo que me digan yo lo quiero hacer, no me quiero ir al infierno. ¿Me explico o no me explico, hermanos? Está tan arrepentido con tanto dolor y dice, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, no es por medio de la ley, no es por medio de la oración de fe. ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Alguna vez le han preguntado así, qué tengo que hacer? Es muy difícil. Un jovencito como de 16 años en el seminario donde el hermano Carlos Figueroa, el día último, ya para predicar el evangelio el siguiente día, yo termino, recojo mi computador y bajo, y él me detiene y me pone la mano aquí. Me dice, pastor, entonces ser salvo es demasiado difícil. Creo que es imposible. Y yo le pongo mi mano en su pecho y le digo, tranquilo, te vas a dar cuenta que es demasiado fácil. Yo le digo a ese joven, con el temor que ya él tenía, tú robas y ya no robes más. No, yo no quiero volver a robar, porque está arrepentido. Ahora, cuando recibe el evangelio, ya pasó por el arrepentimiento. ¿Qué persona pasando por el arrepentimiento quiere volver a su pecado? No quiere volver. Jamás quiere volver. Por eso en las escrituras los hombres eran transformados por Dios. Después viene la enseñanza de Cristo. Si pecas, abogado tenemos en la salvación. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Parece que se tergiversó ese texto en el corazón de muchos. Ya pequé, uy, sí, tengo que confesar. Señor, yo reconozco que pequé. Un momentico. Mucho más allá de reconocer. Mucho más allá de reconocer. Porque algunos vuelven a pecar en lo mismo. Ya no pide perdón, pero ahora toma una doctrina nueva. Reconozco, uy, sí, pequé, pero vuelve a hacerlo. Ay, sí, pequé, vuelve a hacerlo. Nunca, hermanos, eso es para eso. Te tienes que apartar tan temeroso sabiendo que dependiendo del grado de tu pecado puede venir la muerte sobre tu vida. En el primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Sí, la Biblia debe enseñarnos a nosotros a crecer en temor. Primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 35. ¿Lo tienen? Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león
y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Un profeta se acerca a otro profeta y le dice, por palabra de Dios, golpéame. El otro profeta dice, no te golpeo. ¿Para qué tenía que golpearlo? Oye, muy interesante. El rey había cometido un pecado. El rey se alió con los sirios y perdonó al rey de Siria y lo hizo su amigo, y eso desagradó a Dios. Entonces Dios toma un profeta para llevarlo a darle una palabra al rey a través de una parábola. Entonces Dios le dice, ve donde es y dile que te golpee para que sangres. Y él no obedece, no lo golpea. Entonces, yendo de camino, busca otro que le golpea y se cubre. Entonces se va así ensangrado y se presenta ante el rey. Y le dice, rey, rey. Ya el rey se detiene en su caballo. ¿Qué pasó? Te quiero contar algo. Un hombre me dio para vigilar a un reo de justicia que merecía la muerte. Me dijo, cuídamelo hasta que yo venga. Pero en un descuido me golpeó y se me escapó. Entonces el rey inmediatamente dice, has pronunciado tu juicio. Por cuanto dejaste ir a ese maleante, tu muerte será para ti. Y él se descubre y el rey reconoce, ay, es un profeta. Y dice, tu sentencia la has dicho tú mismo, rey. Porque así como yo dejé ir a ese que se me escapó, tú te has aliado con el enemigo. Tu sentencia es que vas a morir. ¿Y qué hizo el rey? Se enojó. Porque cuando hablamos la verdad, hay enojo. No nos gusta. Se enojó. ¿Por qué? ¿Pero qué? Te vas a morir. Se enojó y se asustó, las dos cosas. Y se fue triste, pero enojado. Porque cuando nos hablan la verdad, no nos gusta. Un día yo le decía a los hermanos de Tibas, ¿por qué se duermen? No se duerman. Se enojaron dos. ¿Quiénes creen que se enojaron? Los que se duermen. No se duerman, les digo yo. Levántese, camine para que aprenda la palabra, para que usted pueda crecer en la fe. Se enojaron dos. Pastor, es que usted no sabe que yo vengo, que no sé qué, que yo aquí y que no sé cuánto. Pero ¿por qué entonces no te levantas y caminas? O mejor no vengo, tú tomas tu decisión, te vamos a obligar, nunca te vamos a obligar. ¿Crees que tu testimonio es muy bonito? Hasta con roncada y todo, muy feo. Pero la palabra siempre así incomoda, siempre va a doler y viene el enojo. Pero yo estaba meditando en esta escritura en dos cosas. ¿Por qué Dios al rey, el rey que falló, se arrepiente y no se muere? ¿Por qué Dios deja que el rey viva porque se arrepintió y al profeta lo mató de una vez? ¿Por qué? Yo estaba meditando, me parecía un poquito confuso y hasta injusto. Pues no le dio tiempo de nada. Lea conmigo, 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. ¿Por qué no quiso herirle? Una pregunta, ¿por qué no quiso herirle? ¿Será que no creyó que era palabra? Sí, sí. Pero no hubiera creído una sentencia tan ruda, sí, te mueres, te mueres. Porque a unos que dudan, convéncelos, hay oportunidad para eso. Dice Judas 1:23. A los que dudan, convéncelos. ¿Por qué no? ¿Por qué este hombre hizo eso? O por lo menos por incredulidad se justificará un pecado también. Oye, ¿tú por qué estás fornicando? Ah, que yo no creo que Dios vaya a castigar tan duro. Te va de castigo. ¿Por qué este hombre no quiso golpearle? ¿Sabe por qué? Por rebelde. Un completo rebelde de corazón. Se rebeló contra la palabra de Dios. No estoy de acuerdo. Porque de todas maneras, dejémonos de vaina que era un poquito confuso. Se imagina yo bajándome aquí, hermano Jair, suélteme un derechazo bien pegado. Dice el Señor, métame un derechazo. De pronto le he predicado duro, me lo suelta con ganas, ¿verdad? La palabra era un poquito confusa. De vez en cuando encontramos directrices de Dios que son confusas.
Así una mujer de pronto con una mente muy débil, pero ¿por qué me tengo que sujetar al marido? ¿Acaso Dios no sabe que mi marido es un gran necio, que es un torpe para tomar decisiones, que todo lo arruina? ¿Por qué me voy a sujetar? Así, en esa misma condición se puede presentar. O un hombre, pero ¿por qué yo tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil? Si ella es enojona, gritona, brava, es una mujer desordenada, ¿por qué la tengo que tratar como vaso más frágil? Igualmente es lo que le pasó al profeta. No le pareció, no le parece. Así, ¿por qué me tengo que sujetar a un pastor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir un domingo a San José, otro aquí, otro que rotación? ¿Por qué? No me parece. Los pastores Dios los ha dejado para dirigir, para ordenar, pero no me sujeto al pastor. ¿Por qué tengo que ofrendar y diezmar? No me parece. Con la situación tan dura y que tengo que sacar de mi salario el 10%, no me parece. Que alguno administra a su manera. Mejor yo hago esto y ayudo por allá y hace su desorden así. Sí, hay muchos infieles con el dinero en las iglesias. Lamentablemente los justos no deberían comportarse así. Se llama mezquindad, porque qué lindo, entiende toda la doctrina, pero el diezmo no, eso es una doctrina del diablo, eso no es de Dios, eso está en la ley. Y se oprimen con tal de no ofrendar al Señor. ¿Qué pasó con este profeta? Sencillo, se rebeló contra la palabra, porque ahí está claro. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Era un profeta. Él tenía que discernir cuándo Dios hablaba. Tenía que discernir cuándo Dios hablaba. Dios le está hablando, golpéame, pero a él no le pareció. ¿Por qué? Quizás no quiso recibir palabra de alguien superior a él, jamás. Mas el otro no quiso. Verso 36. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león y le mató, porque no hubo oportunidad de nada. Santiago capítulo, pongo una señal aquí, por favor. Acompáñeme a Santiago capítulo 3, verso 1. Santiago 3, 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Después de Hebreos, por ahí más fácil, y si no lo lee en la pantalla para avanzar un poquito. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. ¿Qué significa mayor condenación? Mayor disciplina. El profeta nunca delante de Dios está con los mismos ojos que un rey, un grado de autoridad totalmente diferente espiritualmente, como los que servimos en la iglesia. El que toca el teclado, el que canta, el que preside, el que tiene llaves, el que abre, tiene que tener un corazón santo para Dios. Si ya de todas maneras la iglesia tiene que tenerlo, ¿cuántos más los que estamos aquí? Si ya de todas maneras todas las ovejas tienen que tener una vida plena para Dios, ¿cuánto más los que servimos? De vez en cuando yo me pongo a observar a algunas personas y digo, ¿cómo pueden vivir con tanta maldad y pecado y no hay disciplina sobre sus vidas? Pero dicen ser justos. Dios nunca actúa de esa manera. Él tiene que disciplinar a sus hijos. Yo hago una pregunta. ¿Usted tuvo un padre terrenal bueno? Sí, pastor, tuve un buen padre. Tiene que acordarse de todas las disciplinas que le dio a usted. No de los maltratos, de las disciplinas. Donde nos corregían y corregía. ¿Por qué? Porque nos amaban. Eso es un padre bueno. ¿Cómo vamos a recordar nosotros a Dios? Un padre alcahueta que pecamos y pecamos y pecamos y nunca hizo nada para corregirnos. Así será Dios. Pecamos y pecamos y nunca hizo nada para corregirnos. Él debe corregirnos a nosotros. Por eso este profeta no obedeció, recibió condena inmediatamente. En el capítulo 13, ahí en Reyes, nos devolvemos un poquito. Capítulo 13 del primer libro de Reyes, versículo 1.
capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, ¿cómo dice ahí? Por palabra de Jehová. Una vez, anótelo, una vez, por palabra de Jehová, vino de Judá a Bet-el. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová 2 veces. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Dios, ¿sí? He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, ¿qué hizo? Que había clamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a prender? Se enojó. ¿Por qué se enojó? No le gustó la palabra. A veces no nos gusta la palabra, no nos gustan las directivas, algunas cosas no nos gustan y nos enojamos. Tenga cuidado con las decisiones que toma. Tenga mucho cuidado con las decisiones que toma. Y cuando hablo de decisiones, hablo del corazón. Porque de vez en cuando pareciera que no nos parece lo que el pastor está haciendo. Y no decimos nada, pero estamos molestos con el pastor. Con el corazón separado del pastor. Con el corazón indispuesto contra el pastor. Este profeta dirá, préndanlo, préndanlo, porque él es el rey. Inmediatamente la Biblia dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Como algo así, préndalo, ¡ah! ¡Ah! Imagínense, inmediatamente vino juicio sobre él. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nos exhortan y cuando nos corrigen. Un día yo estaba en reunión, estábamos empezando. Y yo cometí un error muy infantil. Yo tenía como, no sé, un año de haber recibido el Evangelio. Y un día vamos para la reunión de amistad y comunión, que es en la iglesia de Tibás. Esa reunión empezó con el pastor Samuel y este servidor, pero ya se habían añadido otros. Cuando yo me subo al carro, yo vivo a la vuelta de la iglesia. No sé, 3 minutos estoy en mi casa. Y me pone un mensaje mi cuñada. Me dice, cuñado, Pitre, me dice ella, en Walmart hay unas ollas que valen 36,000 a 500 colones. ¿Han visto que Walmart hacen esas cosas? Nunca les ha tocado. Y como ella trabajaba ahí, ¿en serio? Sí, son liquidaciones rarísimas que hace Walmart. Y yo miro la hora, faltan 15, duro 5, si alcanzo, no alcanzo, y me voy. Y voy, y ya corro y corro y corro, y llegué a las 10:10. Están todos los pastores afuera. Yo entré, abrí, me senté y ya, como él toma la carrera, como 10:15. Y el pastor Samuel inició la reunión y inició con una tremenda exhortación. Los hombres de Dios nunca pueden andar con su tiempo así. Pueden pasar emergencias, pueden pasar situaciones, pero un día yo me tengo que ir a Corea y ustedes tienen que hacerse carne. ¿Cómo van a hacerse carne? Si ni para llegar a una reunión pueden hacerlo temprano. Y yo, como el chavo, Lo único que yo pensaba, ¿por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué no me aparta? ¿Por qué así? Porque mi ego, mi orgullo, mi todo, te tiene que trabajarse todos los días de mi vida. Pues me voy, ya no vengo más a escuchar, pues ni que hubiera otros pastores. No, no, no y no. Linda exhortación. ¿Sabe qué pensaba yo? Dios es mi testigo. Lo único que yo pensaba es, este señor tiene razón, qué vergüenza.
Y pensaba dentro de mí, Señor, ya quiero que sea el próximo jueves, viernes, en ese momento era viernes, ahora es jueves. Ya quiero que sea viernes para estar aquí temprano y no solamente acomodar, sino tenerles agüita y yo soy el anfitrión, es lo único que yo pensaba. Nunca más, hermano, hace 7 años, nunca más volví yo a recibirlos tal. Ya hasta agüita les tengo a los pastores. Pero aprendí. Pero a veces uno quiere que sea de otra manera. Pero si el ego, el orgullo y un montón de cosas no son estripadas, ¿cómo vamos a crecer en la fe? ¿Cómo yo voy a exhortar con autoridad a los hermanos si yo mismo soy un malcriado que no puedo sujetarme a mis autoridades? Un día, no, me han pasado varias cositas. Un día yo sufría mucho de migraña, ya gracias a Dios no tanto. Entonces estábamos en reunión y yo me levanté a la cocina de la iglesia como 3 veces y a la cuarta el pastor detiene la reunión. Pastor Víctor, no vamos a estudiar más hasta que usted sentado escuche quieto. Uy, uy, como el chico. Y todos los pastores, todos se quedan así observando, ¿verdad? Y yo me senté. Yo tenía una buena excusa, pero yo me quedé callado. Y ya. Y seguí escuchándola, pero no me levanté más. Era que ahí me desmayo ahí sentado. No por el colero ni nada, sino por la migraña. Entonces un día yo hablando con el pastor le conté esa escena. Le dije, pastor, ¿se acuerda? Sí, es que yo sufro de migraña. Y yo me levanto y voy a la cocina porque yo meto mi cabeza en el chorro y siento, y como no había cielo raso, el calor pegaba así. Entonces yo meto la cabeza y siento alivio, porque yo siento que se me va a estallar. Pero si alguien sufre migraña, sabe de lo que estoy hablando. Ah, Pastor Víctor, ¿usted por qué no dijo? Yo, no, Pastor, porque no, muy feo. Yo, ¿para qué? Hay gente que es así, tan torpe, que empiezan a defenderse. ¿Y aquí? Porque se siente que lo están avergonzando y está quedando mal. Nada pasa nada. Absolutamente nada pasa. Los pastores me respetan a mí demasiado. Por la gracia de Dios, en amistad y comunión, muchos de ellos me consultan y me consultan y me consultan. Muchos. Nunca yo perdí nada para con ellos. Peor, yo hubiera sido un malcriado. Peor yo, Pastor Samuel, pero es que, mire que me estoy mojando y como usted no es el que tiene. No, ¿para qué? ¿Para qué? A veces hay reuniones y un hermano acusa a otro. Así, pastor, es que fulano de tal. No, un momentico, porque yo, ay, no, qué feo, hermanos. En una reunión de los hermanos mayores de Tiva, yo les dije, no vuelvan a hacer eso nunca, hermano, muy feo eso. Te acusan, calladito, está bien, después habla conmigo, pero no empieza a defenderse porque eso es de gente inmadura, de gente, y menos que el pastor ni está diciendo nada. Por estarse defendiendo, eso no vale la pena. Dios, en cambio, hizo bandera por nosotros. El hombre estiró la mano, tiesa le quedó. Ahora vea lo que pasa. Verso 6. 6 o 5. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado a la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios, muy resentido y enojado, se fue y no oró. Así dice. No, perdón, yo leí mal. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Accionó con misericordia, como tiene que ser un justo. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. No, a los del mundo hay que tener mucho cuidado cuando recibimos presentes. Sí, hermanos, tengan mucho cuidado. Pero el varón de Dios dijo al rey, ponga atención, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así tan orgullosito? ¿Por qué así tan durito? Tenía sed, claro, tenía hambre, claro, tenía todo lo que usted quiera. ¿Por qué no recibió la ayuda? ¿Ah? Bueno, leamos, ¿por qué? Verso 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan
ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Quién se lo ordenó? Dios. Das la palabra, no comas pan, no bebas agua. Qué dicha que Dios no me dijo no tomes café ni comas picadillito. Más bien me dijo, come todo lo que te pongan a la mesa. No vas a comer nada. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Se premia la obediencia, sí o no? ¿Y la desobediencia? También se premia. ¿Cuántas obediencias tengo que hacer para ser premiado? Desde la primera ya. Pero parece que desobediencias no. Parece que Dios aguanta muchas, no, tampoco. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Moraba entonces en Bet-El un viejo profeta, falso, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-El. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Sí, profeta verdadero se comunicó con Dios. Profeta falso se busca para encontrarse al verdadero. Así mismo el diablo está orquestando cómo entrar a tu casa a través de YouTube, a través de un canal televisivo, a través de una radio, de una emisora radial, para llegar con una palabra diferente. Así mismo pasa. Y me da mucha tristeza cuando un hermano trae dudas, no de su lectura santa y piadosa, sino porque estaba escuchando no sé qué, escuchando a fulano, y es que fulano dijo, y pastor, yo a los hermanos de Tiva les pedí un favor, no me manden videos de nada, por favor. Porque ha crecido un poquito el grupo. Y eran demasiados, hermanos. Pastor, ¿qué opina de fulano? Pastor, y mire que fulano. Pastor, mire que esta pastora y pastora. Sí hay pastor. No. Nosotros en las reuniones de sectores, yo voy a todas las reuniones de sector, a todas. Yo voy desde el lunes hasta el domingo a la iglesia. En todas las reuniones de sectores yo voy. ¿Para qué? Primero, preguntas. ¿Qué pregunta tiene usted, hermano? ¿Cuál es su duda? Y conforme a la escritura, ahora cambió completamente, gracias a Dios. Pastor, estaba leyendo. Pastor que vino el domingo dijo tal cosa, me explica, me termina de explicar. Antes, ay hermanos, que John MacArthur dijo, que Luis Palau, que estaba ungiéndole con una espada, que pastor, explíqueme qué significa la espada. No. ¿Para qué escuchar tantos falsos? Yo pregunto, ¿usted sabe dónde están los pastores justos? Sí. ¿Sabe dónde está la iglesia justa? Sí. ¿Para qué buscar otro lado? ¿Para qué buscar a otro lado? Para confundirse con el montón de cosas raras que la gente dice. Este profeta lo abordó. Verso 13, 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. ¿Qué estaba haciendo ahí? Cansado. Había sed, había hambre. Cuando uno hace la voluntad de Dios, uno se cansa a veces. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Tanta manejadera, suba, traiga, predique. ¿Sabe que un estudio que se hizo muy serio sobre la predicación dio como resultado que 1 hora de predicación equivale a 8 horas de trabajo bajo el sol? ¿Sabían eso? No es un invento, es real. 1 hora, el pastor aquí es como si hubiera estado 8 horas trabajando duro bajo el sol. No, estar ahí es fácil, nada más, no es fácil, es una lucha, una batalla. Cuando vamos a los seminarios todos los días predicar y que se varó el carro y no tengo cómo irme y que tengo que irme en Uber y ahorita cómo voy a hacer y que pasó este problema y que pasó lo otro, un montón de luchas y a veces nos cansamos. Y ahí es cuando el diablo aprovecha. El profeta estaba sentadito en un encino, ya sabía lo que tenía que hacer. Verso 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Entre profetas nos entendemos. 16.
Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios, ¿palabra de quién? Me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. No tienes que hacer eso. Dios ya me habló. 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Dice ahí, ¿verdad? Mintiéndole. Yo también soy profeta como tú, mentiroso. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. ¿Quién le habló al profeta verdadero? Dios directamente. Ahorita dice que un ángel mensajero, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. O sea, la Biblia dice: no forniques. Alguien dice: a mí Dios me mostró que lo que tú haces no es un pecado tan grande. Tú puedes seguir fornicando, no pasa nada. Así trabajará Dios. No puede trabajar así. La Biblia dice: peco, disciplina. Pero alguien dice: no, pero Dios no te va a disciplinar. Tampoco hay que ser tan exagerado. Así trabaja Dios. No trabaja Dios así. No puede trabajar de esa manera. Verso 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Por qué comió pan? Porque tenía hambre. ¿Por qué bebió agua? Porque tenía sed. Con sed toma agua, con hambre toma pan. Y aconteció que estando ellos en la mesa, entonces Dios utiliza este falso para una palabra de juicio. Utiliza este falso para una palabra de juicio. Es lo último que vas a escuchar de mí. Así, de esa manera tan extraordinaria, es lo último que vas a escuchar de mí en esta tierra. Y clamó al varón, ¿dónde? 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Rebelde, subráyalo, rebelde. Dios dice: mujer, debes sujetarte. Yo soy rebelde, no me sujeto. Dios dice a los jóvenes: obedezcan a sus padres. Yo soy rebelde, no obedezco a mis padres. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. 23. Cuando había comido el pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. 24. Y yéndose, ¿qué dice? Vamos a leer juntos el 24. ¿Cómo dice? Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el león también junto al cuerpo. ¿Quién lo mató? ¿Y quién mató al otro joven profeta? Un león. ¿Por qué un león? ¿Y por qué este león no se apartó de él? No se apartó. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Qué interesante figura encontramos aquí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienen? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién? ¿Quién vino para abrir ese libro? El león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Una tremenda figura de Cristo disciplinando en figura también allá como león. Y trajo muerte porque la disciplina puede traer muerte. Como Ananías y Zafira murieron. ¿Muerte cuál? Física. Una muerte física. Este muchacho que iba a ser operado con tanto temor decía: pastor, en mi primera operación
Nunca sentí miedo, ahorita tengo mucho temor. No sé por qué tengo un susto dentro de mí. Claro, ya reconociendo su condición realmente de lo que él hizo contra Dios, sabe que lo que puede venir es una disciplina. No tienes que pecar más contra Dios. No debes pecar. La Biblia dice que cuando una persona recibe el Evangelio es sellada por el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres. Ya no somos esclavos a nada que tenga que ver con el pecado. Ya somos libres. Una persona que recibe el Evangelio cree, ¿sí o no? Cuando cree, con su boca puede proferir su fe. Yo soy justo renacido, ya recibí el Evangelio, tengo el perdón de mis pecados. Cree. Pero la Biblia dice que en segundo lugar es sellado por el Espíritu. Si una persona cree, solo oímos que cree, no hay evidencia, solo cree. Pero si somos sellados por el Espíritu, algo tiene que pasar. Es donde viene la evidencia de nuestra salvación. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Lea conmigo y con mucho entendimiento. ¿Cómo dice? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Nosotros quiénes? En ese momento, ¿nosotros quiénes? ¿Cuántos? 12. ¿Y quién estaba entre esos 12? Judas. Se coló Judas, tanto que Pedro lo tenía como uno más. Nosotros hemos creído. Hemos creído. Judas había creído. Verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pregunto, ¿por qué ese era diablo? ¿Por qué era diablo? Porque no había creído. Sí, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Por qué era un diablo? La Biblia dice en primera de Juan capítulo 5 verso 19. El mundo entero está bajo el maligno. Este, como no había creído, era un diablo. ¿Qué hacemos con un diablo? A ver, todo el que no es justo renacido así, en esa condición, porque no cree, ¿qué hacemos con él? Lo desechamos, lo expulsamos, lo tiramos, no le hablamos. ¿Qué hacemos con él? No le evangelizamos. Pero si somos una iglesia con el crecimiento espiritual de Pedro tan bajo en esa parte, se cuela y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, ¿qué pasa? No le evangelizamos. Le tratamos como a uno más. Ahora este año en la iglesia de Tibás, estamos en un año en donde estamos trabajando duro para chequear.
Y los hermanos continuamente me están pasando mensajes: pastor, fulano de tal, trate de reunirse con él porque noté algo. Pastor, fulano de tal, trate de hablar con él porque noté algo. Así, notamos algo con amor para confirmarlos en la fe. Judas, capítulo 1, ya casi voy a terminar. Judas, ¿saben dónde está Judas? ¿En el cielo o en el infierno? Los agarré. Judas 22. A algunos que dudan, ¿qué dice? ¿Dudan en qué? De muchas maneras. Dudan cuando viene la prueba. Sí, por ejemplo, ahorita ustedes con el alquiler, con las ventitas, uno que otro podría dudar. Hay que convencerlos con la fe, ¿sí o no? Vamos a vender tal cosa. No, es que yo no creo que eso se venda aquí. Ay, con la palabra vamos a exhortarle a tener fe. Sí, sí se va a hacer, sí se va a poder, claro que sí. A unos que dudan, convéncelos, pero también alguno podría dudar en cuanto a su salvación. Siendo justo, sí, puede tener alguna lucha, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Con la palabra le exhortamos. A unos que dudan, convéncelos. Pero para poder convencerlos tenemos que estar claros de que está dudando. Si no crecemos sin discernimiento para chequear al hermano, nunca podemos convencerlo. Pero luego aparece el 23. A otros, este es otro grupo, salvad, arrebatándolos del fuego. Esos son pecadores. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuáles son esos? Los que llamándose hermanos no lo son. Con tanto pecado, tanta cosa, tengan mucho cuidado. Ya se le exhortó, ya se le predicó el evangelio, ya se le habló todo lo que usted quiera, pero sigue en su pecado. Aborreciendo aún sus ropas, con el tal ni aún os juntéis, no se junten con el tal. Entonces, nosotros como iglesia, aquí en San Ramón, tan preciosa esta congregación, tenemos que crecer en la fe para evangelizar y chequear a los hermanos. No para juzgarlos para mal, para asegurar la salvación de ellos, porque es lo primero. Lo primero es ahondar y ahondar para que el hermano esté bien, plenamente convencido en la fe, con su salvación. Yo les doy este consejo: cuando alguien recibe el evangelio, cuando termina el seminario, ustedes deben aprender a confirmar la fe, porque quedan muchas dudas. Y no son dudas porque no son salvos, son dudas porque no saben. Entonces algunos, a mí me pasó eso al inicio. Yo terminaba un seminario y comenzaba a chequear, y usted, hermano, y su duda, yo empezaba a confundirlo más. Pero entonces, si usted se muere, pero dígame una cosa, entonces, en vez de afirmarlo con la palabra, yo lo confundía más. No, eso cuando termina el seminario, esas primeras semanas a esas personas es para confirmar. Alguien llega y dice: pero ¿usted es justo, pecado? No, yo soy justo. Ya se llevó todos mis pecados. Ah, ok. Pero tengo una pregunta. Ahora, si yo peco, me iría al infierno. Entonces usted, este no nació de nuevo. Entonces, y empieza a confundirlo, ¿no? Tiene que explicarle: no, ¿cómo se va a ir al infierno? ¿Cuáles pecados llevó él? ¿Los pasado, presente o futuro? No, todos. Entonces usted llegara a pecar, también se lo llevó, lo está afirmando. Ya, usted afirma. Algunos es que no nacieron de nuevo, pero su trabajo es primero afirmar. Ya cuando discernimos que no ha nacido de nuevo, le cerramos el evangelio. Lo cubrimos y le hablamos primero de la ley del pecado y lo que ya ustedes saben. Amén, hermanos. Así crecemos nosotros en la fe. Pero la iglesia nunca va a evangelizar si no es una iglesia santa y temerosa de Dios. No puede evangelizar. Un último texto. Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Por favor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen? Dice:
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? ¿Lo tienen? Sí. Ok, otra vez, yo voy a leer. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es ese poder? No es solo hablar, hermano. El evangelio no es solo hablar. Tiene que haber ese poder. ¿Y qué hace ese poder en nosotros? Transformarnos. ¿Qué hace el poder en nosotros? Renovarnos. Nos ayuda a vivir una vida santa, piadosa. Yo no les prediqué a ustedes solo de palabras, sino con poder. Yo antes perseguidor de la iglesia, injuriador, antes entregado a este mundo, ahora fui restituido completamente por Dios. Libre de todos esos pecados, de todas esas maldades que antes hice por ignorancia, ahora ya no las hago. Pero no se engañe usted mismo. Por lo menos algunos de ustedes tiene algún pecado que está siendo vencido, ya no lo cometa más. Tiene que salir de ahí. Pastor, no puedo, no soy capaz. ¿Por qué te llamas justo? ¿Cómo te crees justo si no puedes vencer el pecado? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31 y 32. Conocen mi palabra, son libres verdaderamente. Si yo conozco la palabra, conozco el evangelio, pero sigo esclavo, ¿dónde está la libertad? Segunda de Timoteo 3:17, porque Dios es espíritu y donde está el espíritu hay libertad. Ya somos libres, hermanas, hermanos, somos libres para vivir para Cristo. Amén, hermanos. Sí. Vamos a orar entonces. Señor, muchas